Hola queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta su hogar. Con este su programa Vidas que Educan. Estoy convencido que la educación tiene un efecto transformador desde los primeros años. Los primeros años en la vida de los niños, para hacer de ellos mujeres y hombres que sean leales al deber. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hoy tenemos un visitante muy especial, un profesor, un maestro, diría yo, administrador de modelos educativos, que por muchos años, por su enseñanza, por la transmisión de valores, ha impactado la vida de muchos niños y de muchos jóvenes. Me refiero al profesor Lorenzo Tello. Aprenderemos un poco de su vida. Muchas gracias, Lorenzo, por acompañarnos. Gracias. Estamos en un programa especial que se llama Vidas que Educan. Sí. Y me da mucho gusto que compartas con nuestro auditorio la forma en que Dios te ha guiado en la construcción de tu vida y en la construcción de muchas vidas. Entiendo que procedes de una familia numerosa. ¿Qué tan numerosa, Lorenzo? Bueno, es una familia de 7 hermanos varones. ¿Todos varones? Todos, sí. ¿Y qué lugar ocupas en la familia? Yo soy el sexto de esa familia. ¿Y de dónde son ustedes? Nosotros somos de Tuxpan, Michoacán, un hermoso estado. De Tuxpan, Michoacán. Sí. Dime más o menos para ubicarnos de Morelia, ¿hacia dónde queda? Está entre la Ciudad de México y la Ciudad de Morelia. Perfecto. A la mitad de camino, 2 horas para ambas ciudades. Entiendo que es un lugar muy hermoso ahí, todo lo que está alrededor de Tuxpan, ¿no? Sí, es un lugar muy pintoresco, con un clima muy agradable, ¿verdad? Un clima templado, claro, ¿verdad? Con mucha vegetación. Sí, sí, qué bueno. Entiendo que eres adventista desde pequeño, digamos de nacimiento. ¿Cómo conocieron tus padres el Evangelio? ¿Cómo conocieron el adventismo? Bueno, mis padres proceden de la iglesia evangélica o presbiteriana. Al estado de Michoacán y específicamente a Tuxpan llegó un misionero norteamericano, el doctor Alfonso Báez. Ajá. Él llevó el evangelio a estos lugares. Y mi abuela, que había quedado viuda, muy joven, con 8 hijos, aceptó el evangelio con los 8 hijos. Mi papá se bautizó siendo muy joven. Él participó de las actividades, él recuerda los primeros campamentos realizados por la misión central, que se llamaba en ese tiempo. Y mi mamá, que también procedía de la iglesia evangélica, conoció la iglesia adventista cuando se casó con mi papá y también aceptó la doctrina adventista. Qué interesante. Y dime a tu abuelita, ¿qué le impactó de la presentación del evangelio que hizo el doctor Báez en este caso? ¿Qué aspecto de la doctrina adventista le impactó como para cambiarse de religión, ¿no? Sí, a ella le gustó en general toda la doctrina, pero siendo que le había tocado la guerra de los cristeros, sí, y que fue una situación difícil donde un murió, episodio muy difícil en la historia de México. Ajá, sí. Y ellos estuvieron ahí, donde perdieron a muchos familiares por razón de la fe. Ella le llamaba mucho la atención la vida eterna y la segunda venida de Jesús. Fue una esperanza que siempre tuvo en su corazón. Así que cuando le presentaron el tema de la segunda venida de Cristo, que es típico de los adventistas, sí, es por esa razón nos llamamos adventistas, así porque estamos esperando a Cristo. Así que eso capturó su atención. Sí, de manera muy especial. Y dime, Lorenzo, en tu hogar, nosotros creemos que se hace un impacto en la vida de los niños, en su tierna edad se hace un impacto importante en la construcción de su vida. ¿Cómo sientes tú que tus padres quisieron impactar tu vida en forma intencional, orientando tu vida en las cosas de Dios? Sí, ellos nos enseñaron la historia bíblica. Yo recuerdo muchos versículos hasta el día de hoy
que mi mamá me enseñó, me hizo aprender. Hay muchos pasajes de la Biblia que yo recuerdo todavía desde entonces. ¿Y los aprendían cómo? ¿En el culto? Los aprendíamos en el culto. ¿Tenían culto? Teníamos culto familiar, diario? Sí. Y era un culto, especialmente los viernes de tarde, nos reuníamos no solamente la familia nuclear, sino la familia extendida. Correcto. Para recibir el sábado. Y ahí cantábamos, aprendíamos de memoria muchos versículos. ¿Tú sientes que el ambiente de la formación espiritual impactó tu vida en tu niñez? Así es, y además la participación en la iglesia. Siempre participábamos. Porque esto es importante, tú sabes, tú eres profesor y sabes cuán importante es tomar a los niños desde pequeños e impactar su vida con las enseñanzas de la palabra de Dios. Así es. Y eso ocurrió en tu vida. Y en la iglesia, ¿qué había en la iglesia que estimulara el desarrollo espiritual para un niño como tú? Bueno, en ese tiempo y en ese lugar no estaba tan desarrollado el ministerio infantil. Solamente había un salón para todos los niños de todas las edades. Ajá. Pero yo recuerdo que era muy, muy hermosa la convivencia, que además era una clase muy familiar porque estábamos todos los hermanos, los primos. Los primos. Sí, y era, hasta el día de hoy sigue siendo esa iglesia una iglesia de familia mayormente. Sí. Pero era interesante cómo nos guiaban a conocer la historia bíblica y recordar lo que estudiábamos durante la semana. ¿Y estudiaste en la escuela allí mismo en Tuxpan, en tu escuela preescolar o primaria, secundaria? Sí, bueno, en Tuxpan estudié la primaria. En ese tiempo el pueblo no tenía secundaria y para la secundaria nos trasladábamos a otra ciudad más grande, a 20 minutos de ahí, que es la ciudad de Zitácuaro. Algún tiempo sí, a Zitácuaro. A veces nos quedábamos con una tía, una hermana de mi mamá. Allí está la secundaria. ¿Y, sí. ¿Y a qué edad saliste de tu casa buscando una educación superior? Salí a la edad de 15 años. 15 años. 15 años. ¿Y viniste acá a Montemorelos? A Montemorelos. ¿Y por qué a Montemorelos? Bueno, en mi hogar siempre recibíamos a los colportores, recibíamos a los pastores, y en las pláticas que ellos tenían con nosotros, hablaban de Montemorelos. También hablaban de los otros colegios, como Lindavista y Navojoa. Pero desde muy pequeño yo recuerdo que hablaban del colegio de Montemorelos y nos platicaban de lo que sucedía en la vida de un colegio adventista. Sí, es muy importante desde pequeño saber en dónde puede uno prepararse para servirle a Dios, ¿no? No se vayan, queridos amigos. Dentro de unos momentos regresaremos en su programa Vidas que Educan para seguir conversando con el profesor Lorenzo Tello. Como cristianos, el estudio de las Sagradas Escrituras es algo vital. De ello depende nuestro crecimiento espiritual. Por eso te invitamos para que a través de este canal tú sintonices el estudio de la Escuela Sabática y podamos juntos crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. Te esperamos. Muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en su programa Vidas que Educan. Estamos conversando con el profesor Lorenzo Tello. Una vez más, te agradecemos, Lorenzo, por acompañarnos, por dar tu testimonio. Es muy importante que compartamos nuestro testimonio. Gracias por la oportunidad. Y estábamos hablando de que saliste de tu casa a los 15 años. Al terminar la secundaria, ¿la terminaste en Zitácuaro? No, el tercero de secundaria lo realicé en la Ciudad de México. ¿Se trasladó toda la familia? Sí, para este tiempo toda la familia vivíamos en la Ciudad de México. Así que en cierta ocasión mi papá nos dijo a mi hermano mayor, yo quiero que ustedes vayan a estudiar a un colegio adventista, porque veía que la situación era muy difícil en la Ciudad de México, y a mí me pareció interesante esa idea, que no se había manejado ya
por varios años, y una vez que terminé la secundaria, yo le dije a mi papá, quiero irme a Montemorelos. ¿A estudiar qué? Y la idea principal o la idea que circuló por mi cabeza fue estudiar para pastor. Ajá. Sin embargo, tenía también una fuerte inclinación por la enseñanza. Me parecía que Dios me estaba llamando especialmente para la enseñanza. Y dime, ¿por qué la educación? ¿Hay alguna tradición de educadores en tu familia? Pues hay algunos familiares que ya eran maestros en ese tiempo, pero realmente no hay muchos. ¿Y por qué querías ser maestro? ¿Por qué querías ser profesor? Me llamaba mucho la atención. Y profesor de educación primaria, ¿no? Sí, inicialmente. Me gustaba mucho esa relación, ¿verdad? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Me llamaba la atención el servicio, aunque tal vez para ese tiempo un muchacho de 15 años no está tan clara la misión ni lo que es el servicio, pero sí me atraía el poder tener esa interrelación con los niños y los jóvenes. ¿A poco te gustaba la escuela cuando ibas a la primaria y a la secundaria? Sí, sí me gustó siempre la escuela. ¿Te gustaba la escuela? Sí. ¿Te gustaba hacer las tareas, presentar los trabajos? Sí, sí. ¿De alguna forma admirabas a alguno de tus profesores? Sí, los profesores en ese tiempo, aunque era una escuela pública, tenían ese sentido de compromiso y de misión y hacían un trabajo excelente. ¿Y decidiste estudiar para ser profesor? Sí. Fíjate que es la carrera de profesor es muy importante porque contribuye precisamente a la construcción de vidas. Así es. Los hijos que comienzan la educación en el hogar, la continúan en la escuela. Cierto. Y hablando de eso, de que la inician en el seno del hogar, ¿cómo mirabas tú en ese tiempo la formación, en la educación en el seno del hogar? Pues me parecía un aspecto muy importante y básico, de tal manera que esa formación de los valores que se nos inculcaron, mis padres eran muy cuidadosos en que dijéramos siempre la verdad, que fuéramos honestos, ¿verdad? Que fuéramos respetuosos con los mayores, que cuidáramos todos esos valores. Ellos velaban por eso y existían, no nos permitían palabras fuera del contexto, no nos permitían malas palabras, malas razones, sí. No nos permitían alzar la voz, claro. ¿verdad? Si estábamos conversando cerca. ¿Y sientes que de alguna forma esa enseñanza, esa educación en el hogar te acompañó en tu experiencia educativa estudiando la normal? Sí. ¿Sí? Definitivamente. Además, mis padres nos platicaban, nos hacían referencia de historias de jóvenes, tanto de la familia como otros, que habían salido adelante a pesar de tener una serie de inconvenientes. A pesar de esas situaciones difíciles, ellos salieron adelante y pudieron dar un servicio excelente a su pueblo, ¿verdad? Sí, ahora, ¿en qué experiencias concretas en tu vida educativa, lejos de tu casa, sientes que la influencia de tu hogar te acompañó para salir adelante? ¿En qué experiencias concretas? Bueno, la formación en cuanto a los valores. Ajá. Me parece que es un aspecto que siempre quedó en mi familia. Además, la unión familiar. Había tradiciones, había algunas actividades que siempre nos unieron y nos ataron al hogar. Incluso hoy, cada fin de año podemos reunirnos como familia, que se ha constituido una familia bastante grande, de 7 hijos con 24 nietos y 14 bisnietos de mi papá. Así que todavía ahora la mayoría de nosotros nos reunimos para celebrar algunas tradiciones que han sido especiales en la familia. Y sí. Dime, en tu deseo de servir a Dios, ¿en qué sientes que la familia te impulsó esa educación que recibiste en el seno familiar, te impulsó mientras te preparabas como un profesional aquí? Bueno, para ellos fue muy importante ver que yo podía estar en un colegio adventista. Claro. Para la familia era un motivo de orgullo, de satisfacción, saber que un miembro
de la familia estaba preparándose para servir. Junto conmigo llegó mi primo Benjamín Tello, que es pastor. Sí, claro. Así que para la familia éramos un centro muy especial de motivación para los demás. Claro, porque se estaban preparando para servir. Dices que en tu casa llegaban los colportores, que llegaban los pastores, sí. Entonces sus hijos se están preparando para servir ahora. ¿En qué sentido crees que la elección tuya por la docencia y la elección de Benjamín por el pastorado, en qué sentido crees que se unen? Bueno, los dos trabajando para la obra, hacemos una obra de contribución a la redención del ser humano, porque educar es redimir. Por supuesto. Así que en el aula, como en el púlpito, podemos llevar a las almas a los pies de Jesús. Por supuesto. Y en tu preparación aquí en Montemorelos, mientras te preparabas para ser profesor, ¿qué tenías en mente? ¿Tenías algo en mente en cuanto a tu misión de ser profesor y dedicarte a la redención de las almas? Pues al principio no era tan claro, debo decir que no era tan definido. A lo mejor al principio yo pensaba, bueno, termino la escuela normal y regreso a mi pueblo para servir en alguna escuela pública. Sí. Sin embargo, a medida que fue avanzando mi preparación, con la influencia de mis maestros, ¿verdad? Su sentido de misión, su compromiso, así como sus palabras bien orientadas, me inspiraron a dedicar mi vida al servicio de Dios en las escuelas adventistas. Claro, ¿y sientes que implicó algún sacrificio de parte de tus padres y de la familia que vinieras acá a estudiar a Montemorelos? Yo creo que sí. Sí. Sí fue un sacrificio porque no teníamos muchos recursos, pero mis hermanos contribuyeron, mis padres, y yo también participaba a través del colportaje para sufragar mis gastos. Sin embargo, creo que fue un asunto, un proyecto de familia en el que todos participamos con gusto y con gozo. En el seno de la familia se comienzan a construir las vidas que impactarán a los profesionales. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Vidas. Regresaremos en un momento a conversar con el profesor Lorenzo Tello. Gracias. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Gracias, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes en su programa Vidas que Educan, conversando con el profesor Lorenzo Tello, que ha dado un testimonio del impacto que tuvo en sus tiernos años la vida espiritual de su hogar. Es decir, uno comienza a construir la vida con las influencias del hogar, ¿no es cierto, Lorenzo? Así es, sí, así es. Y entonces te convertiste en un profesional de la educación. Así es. Ahora, no solamente habiendo construido una vida con todos los apoyos que tuviste en tu familia, sino ahora en el servicio de construir vidas. ¿Cuántos años llevas en la educación? Llevo, por la gracia de Dios, 36 años. ¿En dónde has trabajado?
Inicié trabajando en la ciudad de Cuautla, Morelos. En Cuautla, en la escuela, a ver si me acuerdo cómo se llama, Nicolás Bravo. Nicolás creo que se Bravo. Sí, Está en la calle de Nicolás Bravo. Sabes que yo estuve, cuando se empezó esa escuela, incluso hice el croquis para lo que iban a construir de la escuela. Por eso me acordé ahora de la escuela Nicolás Bravo. Así es. Usted era el director de educación. Ajá. Y usted me trajo mi llamado para que yo fuera a servir. Te lo traje aquí a Montemorelos. Sí, aquí a Montemorelos. Ajá. Y entonces empezaste en Cuautla. ¿Y luego dónde has trabajado? De la ciudad de Cuautla estuve un año en Unidad Morelos. Ajá. Era una iglesia, un distrito que tenía una escuela multigrado. Sí. Que pertenecía, era como una extensión del Colegio Altamirano. Correcto. Ahí enseñé en primaria y para el cuarto año fui a enseñar al Colegio Altamirano. Ajá. En la escuela secundaria y preparatoria. ¿Y después fuiste a qué otros lugares? De la Ciudad de México, del Colegio Altamirano, donde estuve la primera etapa, 13 años, me llamaron para dirigir el Colegio Vicente Guerrero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Correcto. Regresé después de los 8 años, regresé al Colegio Altamirano, donde estuve otros 7 años. Ajá. Ahí estuvimos sirviendo también. Y de la Ciudad de México fui llamado para venir a servir a la Universidad de Montemorelos. Así que has enseñado, Lorenzo, en todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria y ahora en la universidad. Sí, también estuve enseñando como maestro invitado en la Universidad de Navojoa. Estuve yendo unos 6 o 7 veranos. Y dime de los 4 niveles en los que has enseñado, ¿en dónde has encontrado? Primero voy a preguntarte las mayores satisfacciones. Bueno, creo que en la escuela secundaria, tal vez porque pasé más tiempo, secundaria y bachillerato. Bueno, y es que los niños están en una etapa muy importante en la que se hace un impacto muy importante en su vida, ¿no? Así es. Me parece que para ese tiempo de mi vida profesional y por mi edad, podía trabajar influyendo un poco más. Y mis vivencias, mis recuerdos, mayormente los tengo de esa etapa. ¿Sí? Y de manera específica en algunos jóvenes con los cuales pudimos trabajar y el Espíritu Santo trabajó de manera especial para que fueran diferentes. Ahora los ves convertidos en universitarios, en profesionales, es una gran satisfacción. Así ¿no? es. Y en los 4 niveles, dime, ¿en dónde están los mayores desafíos? Pues yo creo que en la enseñanza básica hay desafíos muy grandes porque son las bases precisamente para la formación, tanto para ser ciudadanos, buenos ciudadanos en esta tierra, como para la patria celestial. Eso me da pie para preguntarte, ¿qué consejo podrías darle tú a los padres, siendo tú un educador que recibes a los niños en la escuela, pero qué consejos para que la educación comience en el hogar, comience a impactar a los niños en el hogar? Incluso tu testimonio personal, o ¿qué consejo darías a los padres? Bueno, que hagan todo lo que está en sus manos para poder tener a sus hijos en una escuela adventista donde puedan continuar la formación del hogar. Hacer la parte que cada uno le corresponde es importante porque Dios hará la suya y se verán grandes cosas realizadas en favor de cada una de esas vidas. Es decir, esta es una alianza, ¿no? Así es. Una alianza del hogar con Dios. Sí. Nosotros como padres hacemos todo lo que podemos y entonces Dios cumple su promesa en nuestras vidas para guiar a nuestros hijos al conocimiento de Cristo, ¿no? Así es. Ahora, déjame hacerte una pregunta. En tu posición como profesor ahora, como director de la Escuela de Educación de la Universidad de Montemorelos, ahora estás preparando profesores. Así has llegado a un punto en el que preparas profesores. ¿Qué aspectos crees que son importantes en la preparación de profesores en este momento? En primer lugar, tener una relación muy estrecha con Dios. Tener la meta bien clara, bien definida y no perder de vista ese blanco. Prepararse de manera técnica, didáctica, en la didáctica, correcto, pero sobre todo tener una experiencia personal con Dios. Las experiencias que yo viví en la educación básica, siempre trato de transmitirlas en todo lo que yo pueda hacer con mis alumnos ahora en su preparación docente, de tal manera que no me quede con nada. Quiero entregarlo todo
Y con la ayuda de Dios estoy tratando de hacer eso. Claro, formar profesores para que la educación adventista no pierda su valor. Así es. Está muy amenazada la educación adventista, ¿no es cierto? Sí, hay grandes desafíos. ¿Cuál consideras que es el valor fundamental con que los profesores pueden sostener la importancia de la educación adventista? El fundamental. El fundamental es preparar a los niños para la patria celestial, niños y jóvenes. Eso es muy importante, ¿no? Sí, no perder de vista. Recordar que hay otra escuela que los reclama como alumnos. Así es. La escuela del más allá, donde Cristo será nuestro maestro. Tengo 10 preguntas para ti, Sí. Lorenzo. En este programa de vidas que educan, quiero hacerte 10 preguntas que me respondas así rápido. Primera, Dios, primero, segundo, tercero. Primero, El título de un buen libro. conducción del niño, ¿Cuál es tu palabra favorita? compromiso. ¿Llorar o reír? Yo quiero reír. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Gracias. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Ser alumno del más allá, Sí, a la los materia pies de Jesús. Claro, la Sí. materia favorita de tu vida, Las letras, la materia que no era tu favorita. las matemáticas, ¿Letras o números? letras. ¿Qué será lo mejor que puedas enseñarle a otros? El compromiso para servirle a Dios. Muchas gracias, Lorenzo, por compartir con nosotros tu hermoso testimonio de la forma en que Dios construyó tu vida y la forma en que ahora contribuyes a construir la vida de los demás. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Una vez más, queridos amigos, estoy muy agradecido por su compañía a su programa Vidas que Educan. Como hemos escuchado hoy en nuestra conversación con el profesor Tello, el testimonio que él compartió con nosotros, la transmisión de valores comienza en el hogar. Ahí comienza el proceso educativo, que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para el gozo de servir en esta vida y para un gozo superior, proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Espero que este programa haya sido una inspiración para ustedes, como lo fue para mí. Recuerden enviar sus preguntas, sus comentarios a la dirección que aparece en pantalla. Estamos en medio de un gran conflicto y se trata de construir vidas que trascienden, vidas que tienen un destino y ese destino es la eternidad.